Antes de mandar a los niños a su clase, quiero hacerles un encargo a los niños, porque quiero que el pasaje que vamos a estudiar hoy, ustedes también, los niños, lo lean durante la semana, para que seguramente les van a surgir algunas preguntas sobre la actitud del rey David ante lo que le ocurrió en este pasaje. Así que yo les voy a pedir que si me ponen por favor la primera diapositiva. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el versículo 5, algo le pasa al rey David y es sorprendente su respuesta. Eso es lo que los niños quiero que se lleven de tarea, porque es una conversación y unas preguntas que les van a hacer a sus papás y a sus hermanos acerca de este pasaje. Y esto tiene que ver mucho con humildad y mansedumbre. Este mensaje tiene que ver con vestirnos de humildad y mansedumbre. No sé si tú tengas una prenda de H&M, pero sí debes de tener una de humildad y mansedumbre para vestirte como creyente. Y ese es el tema de este canto, hermanos, que nuestro grupo de alabanza ha preparado, ha compuesto y ha preparado para compartir con nosotros en esta mañana. Y también los niños al escuchar este canto van a entender por dónde va este pasaje de Primera de Samuel 17 y esta cosa que le ocurrió al rey David cuando tuvo un conflicto con su hijo Absalón. Escuchémoslo. Pienso que este canto establece muy bien el tema de este mensaje, porque la ocasión anterior estuvimos hablando de lo que Santiago nos enseña, que hay muchos pleitos en nuestro interior que son resultados del combate de nuestras pasiones. Son problemas que se manifiestan en la familia, en el trabajo, en la iglesia, pero son resultados de las pasiones que combaten en nuestro interior. Y este combate se da porque estamos expuestos a tres amenazas que enfrentamos, que son internas y externas. Y estas amenazas las vimos hace 2 semanas, son la carne, la naturaleza humana con la que hemos nacido y que vamos desarrollando a medida que crecemos. Esta naturaleza humana caída, que sí, Ana Camila nació con esa naturaleza caída, pero que tenemos que convivir y combatir con los recursos espirituales que Dios nos da para no vivir satisfaciendo los deseos de la carne, sino siendo instrumentos de la bondad y la misericordia y el propósito de Dios. Veíamos también que el mundo es otra terrible amenaza. El mundo con sus ideas, filosofías, es una terrible amenaza. Perdón, no he despedido a los niños para que vayan a su clase. Solamente quería que estuvieran hasta un momento. Pueden pasar, por favor, hijos, a sus clases y sus maestros. El mundo, a medida que avanzan las edades y las épocas,
encuentra maneras más sofisticadas de influir y de afectar el plan de Dios, de descarrilar y desalinear el plan de Dios. En la actualidad nos presenta recursos casi infinitos disponibles en un dispositivo que cargamos en todo momento y a todo lugar. Y eso constituye también una amenaza del mundo porque interactuamos relacional y social y laboralmente a través de estos instrumentos que nos ofrece el mundo ahora. El tercer enemigo que enfrentamos, la tercera amenaza, es directamente el enemigo con sus planes, sus argucias, sus estrategias para distraernos, para instigar en nosotros la desobediencia a Dios, la rebeldía a Dios, para hacernos creer que lo que Dios nos dice no es completamente cierto, o es una mentira, o ha sido alterado por los hombres, ha sido adulterado y por lo tanto no es digno de credibilidad. Lo curioso, hermanos, es que de estas tres amenazas que enfrentamos, ninguna es otra persona. No es otra persona la amenaza que tenemos. No es tu vecino con el que has tenido fricciones, conflictos. No es ese compañero del trabajo con el que tienes una encarnizada competencia. No son esos compañeros de la escuela que ejercen violencia emocional contra ti. Esos no son los enemigos que nos dice Dios, que nos dice Santiago, que son las amenazas que producen dentro de nosotros pleitos y combates. Sí, nosotros podemos crear enemigos como resultado de estos pleitos que hay dentro de nosotros, pero los enemigos que consistentemente enfrentamos son estos. La carne en nuestro interior, nosotros mismos, nuestra naturaleza caída, el mundo a nuestro alrededor, los sistemas de pensamiento, las ideologías, no las personas físicas, y el enemigo mismo. Y recordemos que Santiago terminó este capítulo 4 advirtiéndonos en contra del orgullo. Porque si hay algo en lo que Dios puede enfocar su aversión contra una persona, es específicamente contra esta actitud de soberbia, de sentirse espléndido. Eso significa ser soberbio. Yo me siento espléndido, así es que no quiero que nadie me opaque. Yo me siento que irradio luz, sabiduría y simpatía, por eso no quiero que nadie me haga sombra. Eso es la soberbia. Me siento soberbio cuando me siento orgulloso. Es lo que dicen los versículos 8 al 10 que vimos hace 2 semanas. Y refiriéndose a la altivez y al orgullo, nos hace un llamado al arrepentimiento. Es la única cosa que nos pide Dios en relación al orgullo y la altivez y la soberbia, que nos arrepintamos de eso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice el versículo 8 de Santiago 4. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando dice aquí que los hombres de doble ánimo, no se refiere a uno que está alegre en un momento y que está triste en otro. Cuando se refiere a ánimo, se refiere a la palabra dipsuyos, que significa doble alma, que tiene dos actitudes diferentes, dos maneras de presentarse a sí mismo. Y cuando Santiago habla de la altivez, del orgullo, Dios solo demanda una cosa: arrepiéntete, porque es un pecado, porque al ser soberbio quieres hacerte parecido a mí y te estás oponiendo a mis planes porque quieres anteponer los tuyos. Y hermanos, este pasaje nos habla de una manera muy real, gráfica y práctica de cómo es el arrepentimiento. El arrepentimiento puede ser solamente un pensamiento, una pequeña reflexión mental. Pero también el arrepentimiento puede ser estar afligido, lamentarse,
y llorar porque me siento mal por lo que hice. Hermanos y hermanas, ¿frecuentemente te arrepientes de esta manera por algo malo que hiciste? ¿O solamente te sentiste así cuando le pediste perdón a Dios y le pusiste tu fe en Jesucristo, le pediste que te perdonara por el mal que le habías hecho, por ignorarlo, por darle la espalda toda tu vida, como hice yo cuando tenía 18 años? Me arrepentí de haberlo ignorado, me arrepentí de haberme burlado de él y de todos aquellos que creían en él, porque yo era ateo. Me sentí mal, me sentí afligido y le pedí perdón. Es bueno ese arrepentimiento, es necesario ese arrepentimiento para salvación. Cuando conocemos a nuestro Señor y le pedimos perdón para que Él se aplique su gracia salvadora debido a su sacrificio en la cruz del Calvario y nos perdona. Pero yo te pregunto, después de ese momento, cuando haces algo malo, cuando ofendes, cuando traicionas, cuando fallas a tus acuerdos, cuando omites algo que prometiste, cuando incumples algo a lo que te comprometiste, ¿te sientes así afligido? ¿Lamentas y lloras? Cuando tuviste una actitud de soberbia, de altivez, te presentaste como alguien espléndido y dijiste, tú no eres nada, yo sí sé de esto. Tú no tienes por qué decirme nada porque no sabes nada del tema. Cuando has humillado, cuando has menoscabado a otra persona, cuando has herido y lesionado a otra persona, después de eso, ¿te sientes así? ¿Te afliges? ¿Te lamentas? ¿Has llorado diciendo, qué mal hice? Pobre, ¿cómo lo hice sentir así? Porque este llamamiento que está haciendo, esta instrucción que está dando Santiago, es para el que es orgulloso, para el que es soberbio. No es para el homicida necesariamente, no es para el que causó lesiones físicas, no es para el que intentó matar a alguien, no es para el que causó heridas, es para el que se siente orgulloso, soberbio, para el que se siente espléndido, para el que se siente muy competente. Le dice, aflígete, lamenta y llora. Te sientes muy suficiente, muy exitoso, la vida te parece poco, lo tomas a broma, te ríes de los retos, te ríes de los problemas que te pueden surgir porque tú puedes con ellos, porque tienes las capacidades. Dice, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pienso que la clave de esto, hermanos, es encontrar momentos en los que nos podemos arrepentir delante del Señor. Y estos momentos generalmente se relacionan con el momento aquel en que estudio tranquilamente la palabra, me enfoco en un pasaje con calma, sin prisa, dispuesto a escuchar a Dios. Cuando estoy dispuesto a orar después de escuchar ese mensaje. Cuando examino mis acciones, cuando recién pasa un altercado y me pongo a analizar, a ver qué pasó, por qué resultó esto en esta discusión, qué hice objetivamente, o me sentí contento porque gané la discusión, o realmente qué pasó, quizá cometí algún error y tengo que afligirme y sentirme mal por eso y pedir perdón y restituir el daño. Hay que buscar esos momentos, crear esos momentos en tu vida, en tu semana, en tu día, hermano, que te permitan eso. Porque, hermanos, la verdad es que, no sé si estarán de acuerdo, mi hermano Oscar y mi hermano Raúl, vemos poco quebrantamiento en los creyentes hoy en día. De hecho, creo que como iglesia no creamos un momento aquí todos juntos, o como grupos, mujeres, varones, jóvenes, donde le demos oportunidad a que Dios nos lleve a afligirnos, a lamentarnos, a llorar, a purificar nuestros corazones, porque nos sentimos genuinamente arrepentidos. Yo te invito a que dentro de tu relación con el Señor busques estos momentos
Busques estas oportunidades, escuches su palabra, medites en las acciones recientes o pasadas y permitas que el Espíritu Santo te dé esta bendición de arrepentirnos genuinamente. No estoy diciendo que sea obligatorio que llores, que te sientas mal, que caigas al suelo, pero que espiritualmente experimentes esta necesidad de pedirle perdón a Dios, a la persona ofendida y restituir el daño por el agravio. Recordemos que Santiago le dice esto porque él detecta que en la iglesia con la que él tiene contacto en Jerusalén, pues había mucha gente orientada a los placeres, estaban muy contentos y se identificaban mucho con el gozo mundano. Pero él les decía que necesitaban ser serios, sobrios y quitar el pecado de sus vidas. Santiago les dice, esta es una promesa, si ustedes se humillan, Dios les exaltará. Y esto lo representa muy bien un proverbio en el capítulo 29, en el versículo 23, dice: la soberbia del hombre le derriba, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Creo que todos buscamos honor en esta vida, ¿no? Queremos que nos vean como personas honorables. Porque siempre que hay honor hay respeto. Honor significa que cuando entras en contacto con una persona, tu honor, que es resultado de tus acciones, tus palabras y lo que has hecho en tu vida, impone un respeto en reciprocidad a ese honor. Y esas personas sienten un respeto, un agrado, una deferencia hacia ti. Y dice este proverbio que la humildad crea este honor. Qué hermoso que busquemos ser honorables, no con títulos, no con capacidades, no con logros, no con buena reputación, no con eminencia, sino que la busquemos a través de la humildad. El Señor Jesucristo fue muy específico al enseñar esto. En Mateo 11:29 dijo: lleven mi yugo sobre vosotros, o sea, caminen conmigo cercanamente unidos, afianzados a mí por un yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué extraña y contradictoria enseñanza del Señor Jesucristo. Qué extraña e indeseable conducta la que el Señor nos quiere enseñar. Se opone a mi carne, se opone al mundo y se opone a lo que quiere el enemigo, que yo aprenda a ser humilde y manso de corazón. Porque hoy en día el que es aventado, el que es osado, el que es atrevido, el que es confrontativo, el que es valiente, el que impone su postura, su posición y sus ideas, ese es el que le va bien, ese es el que es bien visto, es el que es popular, es el que es admirado. De hecho, se han convertido en conductas que los padres, las escuelas y los grupos sociales enseñan para que seamos valientes, arrojados, impongamos nuestra opinión, que seamos inquebrantables en nuestras convicciones. Pero ser manso y humilde no es apreciado hoy en día ni en círculos sociales, ni en círculos laborales, ni en círculos familiares, ni en círculos académicos. Y estos medios de interacción, que son las redes sociales, nos dan mucho más capacidades que antes para ser combativos, para ser argumentativos, para ser correctores de los demás, para corregir a todo mundo, para sentirnos autoridad en muchas materias. Y de hecho es lo que nos advierte Santiago en el capítulo 3, dice: no se hagan muchos de ustedes maestros unos de otros.
Pero parece que en las redes sociales nos da permiso a decir, no, mira, yo sé de esto y esto está mal. Yo tengo esta experiencia y esto no es así. Estás equivocado. Reconozcámoslo, hermanos, aún virtualmente, aún digitalmente es muy difícil ser humilde y manso de corazón, especialmente porque tenemos cierto anonimato, ¿verdad? Pues ¿qué me va a hacer alguien en Turquía si yo lo contradigo duramente sobre alguna opinión que tiene? Y aquí es donde quiero verle el ejemplo de dos personas que son parte de una familia, el rey David y su hijo Absalón. Primero quiero hablar de Absalón, que da un mal ejemplo de ser humilde y manso. Al contrario, da un buen ejemplo de ser altivo. Es muy interesante que a los jóvenes de nuestra iglesia les pregunté, ¿para ti qué significa ser manso y humilde de corazón? Cuando un creyente es manso y humilde de corazón, ¿cómo se ve en su vida? Y obtuve increíblemente respuestas muy consistentes y muy sabias. Me dio mucho gozo ver que los jóvenes conocen de la palabra de Dios y entienden la aplicación de la palabra de Dios. Ellos me dijeron que una persona humilde y mansa de corazón trata bien a los demás sin importar de quién se trate. No busca tener la razón en todo siempre. Ay, eso fue una pedrada fuerte para mí cuando leí esa opinión de uno de los jóvenes. Sabe ceder su posición, sabe ceder su postura. Mira, yo creo esto, pero me retracto de eso, hablemoslo más. Es respetuoso, aunque esté tratando con personas difíciles. Me pareció algo muy sabio de este joven que me compartió esto. Otro joven me dijo, una persona que es humilde y mansa de corazón no busca sobresalir. Y otra vez esta idea me remitió a las redes sociales, porque gran parte del contenido de las redes sociales es manifestar, mira cómo sobresalgo, mira cómo sobresalí esta semana, mira cómo sobresalí en esta comida. Y si bien es cierto que muchas veces lo hacemos como un sentido de celebración y gratitud para con Dios por lo que Él nos permite, también puede haber este tinte, puede haber esta connotación. Fulanito publicó que fue a Argentina, pues yo voy a poner mis fotos de cuando fui a Grecia. Hay un cierto sentido de sobresalir, pero para este joven que me envió esto es muy claro que la persona que es humilde y mansa de corazón no busca sobresalir, no está en su lista de prioridades sobresalir. Habla con respeto. Otra cosa que me gustó, dice, es enseñable y servicial. Lo contrario a lo que en consonancia con lo que decía Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes, sino que dice esta hermana me dijo, es alguien que se deja enseñar, es alguien enseñable. Qué hermoso esta aplicación de ser humilde y manso de corazón. Habla con respeto. Y también alguien de los que contestó me decía, porque produce cansancio y desgaste a tratar de hacer lo correcto para agradar a la justicia del hombre. Es decir, yo puedo buscar ser humilde y manso de corazón, pero la sociedad me lleva a satisfacer la justicia, me obliga a satisfacer la justicia de los hombres, y esto puede causar cansancio y desgaste en el creyente. Segunda de Samuel 15 nos muestra este pasaje para ver cuál era la actitud de Absalón. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Es decir, Absalón, simplemente siendo hijo del rey, ya tenía un ejército.
Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando algunos se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. El versículo 7 empieza diciendo: al cabo del cuarto año. Es decir, que Absalón hizo esto durante 3 años. Y esto no es más que un reflejo, un retrato de lo que hace un político en campaña. Exactamente esto hace un político, es como está en un libro básico de política. Esto es lo que tienes que hacer con el pueblo. Diles que les vas a juzgar, que les vas a resolver sus problemas, que tienen la razón, que ay, ¿quién me eligiera a mí como tu gobernante para resolverte todos tus problemas? Y acércate porque nos vamos a tomar una foto dándote un abrazo. Esta receta la siguen siguiendo los políticos hoy en día, hermanos. En cualquier país, en cualquier nivel y en cualquier forma de gobierno. Bueno, mayormente en democracias. Pero lo cierto es que Absalón era simplemente el hijo. Y David todavía no nombraba sucesor, es decir, no había ningún motivo por el cual Absalón estuviera tratando de robar el corazón, que debía estar en lealtad al rey. Él estaba atrayéndose así esa lealtad. ¿Por qué? Porque se sentía espléndido, se sentía maravilloso, se sentía que podía hacer un mejor trabajo que su papá. Entonces, Absalón nos da una lección de un corazón altivo que se está robando el afecto de los súbditos del rey David. Ubicando un poquito esto, pues David tuvo muchas esposas y otras tantas concubinas, ¿verdad? Entonces, de Macat, de su esposa Macat, tuvo a Absalón. Y recordarán que hace par de meses hablamos de esta historia de David, Betsabé, de esta confrontación que hubo, y vemos que Betsabé, que después fue mujer de David, una vez que murió Urías, porque ella era casada, tuvo a Salomón, que fue realmente el rey sucesor de David. Este es el árbol familiar, ¿verdad? Entonces vemos a Absalón, altivo, soberbio, queriendo robar el corazón y ese afecto que le correspondía al rey, no al hijo del rey. Es curioso este árbol genealógico que les mostré, porque también hace poco tiempo hablábamos de Rahab, una mujer que vivía en Jericó y que era de oficio prostituta, pero que tuvo esperanza en que Dios podía salvarla a ella y a su familia. Tuvo esperanza en que el Dios de Josué podía ayudarle y era el Dios verdadero. Y eso le permitió que su familia fuera salvada de la invasión, del asedio, de la muerte, pero también le permitió ser injertada en el árbol genealógico del rey David y por lo tanto del Señor Jesucristo. Pues aquí vemos otro ejemplo, hermanos. En este árbol genealógico vemos a Salomón, hijo y producto de una infidelidad, de una traición del rey David, en pecado del rey David. Digamos que un hijo ilegítimo
llega a ser nombrado rey, y no solamente es rey, sino es la persona más sabia que ha existido en la tierra. Entonces, qué hermosos estos dos ejemplos. Rahab, una prostituta injertada en el árbol genealógico del Señor Jesucristo, en la línea de descendencia. Salomón, hijo de una relación ilegal de acuerdo con la ley de los judíos, convertido en rey y también puesto en la línea de sucesión del Señor Jesucristo. Esto me da esperanza que no importa mi pasado, no importa tu pasado, no importa mis acciones pasadas, no importa cómo he transgredido la ley de Dios, sea quitando una vida, sea lesionando, sea robando, sea mintiendo, sea manipulando, sea ejerciendo violencia, sea pensando violencia, pero hay esperanza para nosotros, para ser adoptados en la familia de Dios. Ojalá nadie sienta que su pecado es lo impide acercarse a Dios y pedirle perdón y venir en arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, Dios mismo, no solamente repara las cosas, sino las lleva y las encamina a algo completamente inesperado. Rahab no se esperaba estar en el árbol genealógico del Salvador Jesucristo. Nadie esperaba que el rey Salomón, hijo de una relación ilegítima, llegara a ser el rey más sabio y más poderoso de Israel. Dios perdona nuestro pecado, nos adopta, nos regenera y nos hace aptos para su reino, para estar delante de Él eternamente. Qué bueno es la misericordia de Dios. Veamos ahora el buen ejemplo que nos da David. Y esta es la lectura que van a hacer los hijos. Y que me gustaría que hablaran en familia acerca de esto, porque sé que ellos van a confrontar muchas cosas así, no solo como niños, sino también como jóvenes y como adultos. Dice 2 de Samuel, capítulo 16. Perdón, el anterior era el 16 y este es el 17. Versículo 5, vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Déjenme conectar los dos pasajes. Con el tiempo Absalón se hizo de mucho poder y decidió hacer un golpe de estado. Decidió quedarse con el rey, aunque no había sido designado por su padre como debía ser, o designado por Dios sobre quién debía ser el sucesor. Él decidió tomar el poder, deshacerse de su padre y reinar él. David, evitando esa confrontación, no queriendo hacer lo que correspondía en aquel momento, que es un intento, una sedición de ese tipo, pues se castigaba con la muerte. Y eso quería Joab, el general de David, que fueran por Absalón y lo mataran. Le ofreció: yo voy y lo mato. Y dijo: no, mejor, como él viene hacia Jerusalén, mejor me voy yo. Mejor yo huyo de Jerusalén. Tal vez se calmen los ánimos y entre en razón y no pase nada. Pues David salió de Jerusalén y anduvo en las provincias, anduvo en las aldeas, pues en cierta manera hasta escondiéndose. Imagínense, el rey de Israel escondiéndose para que no lo encuentre su hijo y no se propiciara una violencia. Entonces vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, mírate aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Obviamente David tuvo muchas campañas militares, mató a muchos enemigos, mató a algunos de la casa de Saúl, porque Saúl muchos años quiso matar a David. O sea, en esta contienda legítima, sí, David mató a algunos familiares de Saúl, que era el rey.
Pero pasan por esta aldea donde vive un familiar de Saúl, y este hombre, enojado por lo que le ha hecho David a su familia, sale a confrontarlo, a maldecirlo, a tirarle piedras, aún sabiendo que el rey iba con soldados, iba con sus 300, con sus valientes. Y él sale, lo insulta, le avienta polvo, le avienta piedras, y no mientras pasa, sino que se va caminando junto con él y le sigue diciendo y diciendo, como decimos ahora, le dijo hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Qué desagradable situación. De por sí ya era desagradable que estaba huyendo David de la presencia de Absalón, estaba en una situación muy volátil de que el reino de repente estuviera sin rey, que se aprovecharan los enemigos para invadirlos, y mientras anda huyendo sale este hombre y lo insulta y lo apedrea y le dice que es un hombre sanguinario, malvado, al rey. Yo creo que más o menos los de mi edad saben que si cuando uno era joven se le ocurría decirle en un evento público, en un mitin político, gritarle algo a algún político, independientemente de su nivel, pues eso ameritaba una severa golpiza, ¿verdad?, de parte de los guardaespaldas de ese gobernante. No sé cómo sea ahora, al menos así era cuando yo era joven. Pero este hombre sale, Simei, a insultar al Señor. Ahora, creo que esta experiencia, pues todos la hemos vivido. Que alguien nos insulte de la nada o recordando algo que para nosotros no fue importante, pero para esa persona fue muy importante, y se quiere desquitar, nos insulta, nos rechaza. La gran diferencia es que ninguno de nosotros somos reyes de una nación, somos ciudadanos normales, pero estoy seguro que alguien nos ha insultado, alguien nos ha menospreciado, alguien nos ha descalificado, quizá justificadamente, quizá injustificadamente, pero no nos es ajena esta experiencia. Y es importante ver la reacción de David. Pero antes de la reacción de David hubo una reacción de sus hombres de su ejército, de Abisai, el hermano de Joab. No el general principal, pero uno de los generales. Y tiene una reacción muy natural, muy lógica, pero muy fea. Dice el versículo 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ay, caray. Pues hizo exactamente lo que un guarura de un político hubiera hecho en mis tiempos cuando yo era joven, ¿no? Mira, ese te está agrediendo. Se decía, denle una calentadita. Cuando había que dar una reprimenda física. Hermanos, de veras, no encontré, en el español hay muchos insultos, pero hasta en eso es excelsa la Escritura. Vean el insulto que Abisai le dedica a este hombre por insultar a su rey. Esto indica que la indignación profunda que sintió, y dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Es superlativo este insulto, no voy a reparar más en él. Pero lo importante, hermanos, lo importante es la reacción de David. H-I-M, humildad y mansedumbre. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos los siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, amenaza mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción
y me dará Jehová bien por todas sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Es decir, este hombre, Simei, no paró, aunque vio que habló Abisai, uno de los militares, de los soldados con David, no le importó, él siguió insultando, él siguió aventando piedras, él siguió diciéndole a aquel rey que era un sanguinario, que era un malvado. Pero hay dos cosas importantes, y con esto concluyo, hermanos, que dice el rey David. Aunque la respuesta de Abisai era natural, era una respuesta emocional, lógica, una respuesta de la lógica de justicia humana. Oye, están insultando al rey, pues hay que averiguar qué pasa, ¿verdad? Él quería que esto fuera confrontar el insulto y la agresión con lo mismo, quizá más severo para que ya se calmara, ¿no? Y se regresara. De hecho, esta es la misma manera en la que reaccionaba David cuando era joven. ¿Se acuerdan cuando llegó David a llevarle lonche, llevarle comida a sus hermanos al campo de batalla? Y estaba Goliat retando a los soldados de Israel, y de repente dijo David: ¿quién es ese filisteo incircunciso? ¿Por qué? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. También se indignó e insultó de cierta manera a Goliat, ¿verdad? Así como hizo Abisai, tuvo esta reacción. Y también Joab quería ir a matar a Absalón, fue su primera reacción, una reacción emocional, humana y hasta cierto punto lógica. Pero el único que tuvo una reacción, y vemos en este pasaje, cercana a lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestra vida, es el rey David. Y él dice: ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? En primer lugar, David no quiso cuestionar los motivos que tenía Simei para insultarlo. Y esta es una enseñanza para nosotros. No tenemos por qué indagar, ni cuestionar, ni escarbar, ni investigar por qué las personas nos agreden, nos menosprecian, nos ignoran, nos insultan. No vale la pena investigar cuál es su motivación. Perdemos un tiempo valioso en esa indagación. Nos desgastamos en esa indagación. Oye, pues ¿qué te hice? ¿Qué pasó? Y no, pues ya nos enfrascamos ahí en algo peor. Esto fue lo primero valioso y muy acertado que hace David. Dice: ¿quién le va a decir por qué lo haces así? Nadie. La respuesta de esto: nadie tiene por qué indagar. Sus motivos tendrá. Yo ahorita estoy concentrado en algo importante: conservar el reino, evitar que mi hijo Absalón cometa una rebelión y haya una guerra civil en Israel. Y lo segundo admirable que hace David, y es un ejemplo para nosotros, es una aplicación real para nosotros, es confiar en la justicia de Dios siempre, sin importar cómo están involucradas mis sentimientos, mis emociones, mi enojo, mis derechos humanos y civiles. No importa cómo se involucre todo esto, confío en la justicia de Dios. Por eso dice David: quizá mirará Jehová mi aflicción, porque obviamente para David era terrible ese momento, ¿no? Delante de todos sus ministros, delante de su familia, seguramente iban muchos de los demás hijos de David con él. Y este hombre insultándole continuamente, quizá exagerando, quizá contando mentiras, lanzando piedras. Y es decir, estas piedras le podían pegar no solo al rey David, le podían pegar a una de sus esposas, a alguno de sus hijos, lanzando polvo. Eso afligía al rey David seguramente este momento, como a todos nos aflige que nos insulten. Pues no somos de acero, ¿verdad? No somos de hielo.
nos aflige el desdén, nos aflige que no nos tomen en cuenta. A ellos los invitaron, pero a mí no. Todas esas cosas nos afligen, pero dijo el rey David, quizá mirará Jehová mi aflicción. Vean qué humilde el rey. Tal vez, quizá Dios me concederá un momentito de atención y verá mi aflicción. Y me dará Jehová bien por sus maldiciones, por las maldiciones de Simei el día de hoy. Entonces, David enfocó toda la energía que había en este momento, insultos, piedras, polvo, enojo de sus soldados porque no podían hacer nada, tristeza de su familia, humillación de su familia. Los hijos, ¿por qué le hacen esto a mi papá si es el rey? Toda esa aflicción, David decidió conducirla hacia tener esperanza en la justicia de Dios. Qué difícil momento estoy pasando, pero ojalá vea Dios mi aflicción y me dé bien por estas maldiciones. Es decir, que Él sea el juez que decida y que compense y que ajuste cuentas. No yo, ni mi ejército, ni nadie más. Hermanos, es difícil aprender del Señor Jesús a ser humildes y mansos de corazón. Es muy difícil. Por eso el Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede enseñar a ser humildes y mansos de corazón, para que nuestra atención en medio del conflicto, en medio del insulto, en medio del desprecio, en medio del menosprecio, estemos confiando en la justicia de Dios. Sí, pero quizá Dios va a ver esta situación y va a hacer que esos insultos se conviertan en un bien para mí. No importa que aquello continúe, no importa que siga Simei por el lado del monte maldiciendo, andando y arrojando piedras a nuestra vida. Que el Señor nos dé la fe, hermanos, para creer en esta enseñanza que el Señor Jesucristo quiere darnos cada día de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Bendice, Padre, la exposición de tu palabra. Y también la reflexión que cada corazón hace, Señor. En un mundo que nos pide ser justos de acuerdo con la justicia de los hombres, legales de acuerdo con la legalidad de los hombres. En un mundo competitivo, Señor, en el que tenemos que ser más fuertes, más rápidos, más aptos para llegar a las metas que tenemos, Señor. Sin embargo de esto, Señor, a pesar de esto, enséñanos a ser humildes y mansos de corazón en nuestra vida de manera práctica cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.